información. Cuando uno tiene una importación para el consumo, los tributos que se pagan es ad valorem, IGB, IPM, derecho específico, tienes impuestos efectivos del consumo y la percepción. Todo eso te va a cubrir la garantía. Evidentemente luego la vas a tener que pagar, ¿no? Eso sí, pero al momento de la operación te lo va a garantizar. ¿Una cosita adicional? Bien, sigamos entonces. Entonces, dice que para que yo pueda ingresar estas mercancías al territorio nacional para consumirlo, voy a pagar o voy a garantizar. La recomendación de la garantía. ¿Sí? La recomendación de la garantía. Además, fíjate, el hecho de tener una garantía previa no te obliga a que todas tus importaciones tengan que estar garantizadas. Tú eliges. Esta sí la garantizo, esta no la garantizo, esta sí. Tú eliges qué garantizas y qué no. O sea, toda esa potestad tienes. Dice, según corresponda de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas. Acá quiero hacer un paréntesis. Bueno, no están llevando tributación conmigo, pero un adelanto. Acá te habla de derechos arancelarios, impuestos y recargos. ¿Por qué? Porque hay conceptos que se pagan dentro de la importación que no tienen carácter tributario. ¿Cuáles? Antidumping. El antidumping no es un tributo, es una sanción. ¿Quién la establece? Indecopi. Indecopi no es un órgano que tenga poder para establecer tributos. Pero ¿lo pagas o no lo pagas en importación? Pagas. Entonces te está diciendo que eso lo vas a poder pagar o lo vas a poder garantizar. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, derechos compensatorios. También son recargos. También va a poderte cubrir. Y tributos, ya lo mencioné, ¿no? Muy bien. Y multas, esa es la otra parte que te dije. Las multas también te las cubren. Que pudieran haberse generado y el cumplimiento, que es otra parte. ¿Qué quiere decir? La aduana te dice, mira, no basta con que pagues o garantices. Además de garantizar o pagar, debes cumplir. ¿Qué cosa? Y ahí viene pues el tema propio del régimen, del procedimiento. Tienes que seguir una formalidad y otras obligaciones aduaneras. Entonces, ¿de qué va a tratar un procedimiento aduanero? De esto, de las formalidades. Es decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ya llegó mi carga, o yo ya sé que viene, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago yo para hacer una importación para el consumo? Entonces, tres cosas importantes. Primero, que es un régimen que permite el ingreso al territorio aduanero. Segundo, que hoy puedes pagar o puedes garantizar. Y tres, que tienes que cumplir formalidades. ¿Ya está? Tres cosas importantes que tenemos que cumplir. Y justamente hablando de formalidades, vamos a hablar de algunas de estas formalidades. La primera, para hacer una importación para el consumo, teóricamente yo necesito tener un RUC. Pero un RUC activo, no un RUC que esté como no habido, no, activo, un RUC activo. Sin embargo, dentro de nuestra legislación tenemos algunos sujetos que no necesitan RUC. ¿Cuáles? Por ejemplo, nosotros los mortales, que no somos importadores recurrentes, que no tenemos una empresa que está dedicada a la importación, sino que me han mandado un obsequio. A lo mejor tengo un familiar en Estados Unidos, en la China, no sé dónde,
y resulta que me ha mandado un regalito, ¿no? Y ese regalito de repente vale $900. Entonces, yo necesito un RUC para poder obtener mi obsequio. Me acerco a Servos, o donde ha llegado mi carga, voy como persona natural, la aduana me va a atender, yo voy a hacer una importación simplificada, que me lo va a hacer la misma aduana. De corresponder, pagaré tributos. Si no pagan tributos de esos productos, no pagaré nada, me la entregarán y me la llevaré. Y eso, fíjate, lo puedo hacer 3 veces al año. Es decir, puedo hacer 3 operaciones, cada una de ellas máximo de 1000. Cuando yo te digo que puedes hacer 3 operaciones al año hasta un tope de $3000, no significa que tú vas a agarrar y dices, ya voy a hacer de 500 para tener 6. No. Hago una primera operación y son $200. Ahí aparece tu primera opción. Hago una segunda operación, $800. Listo, perdiste tu segunda opción. Y la tercera, $900. Acabó. ¿Importante $3000 en el año? No, pero tenías 3 opciones, nada más. Ahora, ¿qué pasa si de pronto por ahí pues vino una operación y esa valía $3000 de frente? Ya te perdiste, pero no tienes más opciones. Ahí se acabó el asunto, ¿me entiendes? Porque las facilidades que tú tienes son de hacer 3 operaciones máximo de $1000. Acá sí te debo advertir algo, No es que tú le vas a decir a la aduana vale 1000. O sea, yo le puedo decir a la aduana que vale 1000, pero la aduana lo va a valorar. Y si por ahí caes en tu desgracia que la aduana lo valoró y vale más de ese monto, sí, pues ya no vas a poder hacerlo. Pero cuando revisé esa parte de la ley, decía que las personas tienen un tope máximo de $2000 o estrictamente 3 operaciones de $1000 cada uno. Sí. Lo que pasa es que cuando tú traes $2000 puede ser ajustado el valor hasta un tope de 3. Es decir, en una operación tú lo traes hasta $2000 como valor tuyo y la aduana lo puede ajustar. Si la aduana la ajustara y no excediera los $3000, lo vas a hacer. Por eso es una sola. Pues, puede ser una de 3 entonces. No, ajustados. Por eso decía que acá hay que definir 2 cosas. Una cosa es el valor que tú digas y otra cosa es el valor aduanero que tú digas. Cuando hablamos de estos valores no son valores comerciales, son valores aduaneros. ¿Ok? Si tú traes un producto y tú dices $1000, pero la aduana lo valora $1500 y es tu segunda operación, ya no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer 3 operaciones cuando cada una de ellas es máximo de 1000. Si esto es segunda operación y esa segunda operación la aduana lo valora en 1500, tú no puedes hacerlo. Exacto. ¿Por qué? Porque estás fuera del tope. Pero si fuera la primera operación, y vamos a suponer, tú declaraste 1000 y la aduana lo valoró a 1500, listo, lo vas a poder hacer, pero ya no te quedan más opciones. ¿Ok? Ahora, tú puedes declarar hasta 2, pero la aduana lo puede ajustar. ¿Hasta dónde la aduana te aceptaría para que tú lo hagas? Si la ajusta hasta 3. Te pongo un caso. Resulta que tú traes uno de esos juguetitos que está de moda. Un dron. Ya está. Y los drones tú tienes de diferentes precios. Una vez un español trajo un dron que dijo que valía $1000. Pero resulta que este era un dron profesional. Y un dron profesional vale más o menos $16.000. Así valen esos drones. Un dron profesional. $16.000, ¿sí? De que, ojo, los drones no los incentivan más a lo que ves acá. Hay drones militares. Hay todo tipo de dron. Este dron valía $16.000, pero él lo había declarado en 1000. ¿No? Y
hizo su declaración jurada, todo bien. La aduana lo valoró. No, señor, esto vale $16.000. Y como funcionaba con GPS, también estaba restringido. ¿Sí? Entonces, ahí cambió el concepto. ¿Viste? Tú dijiste 1.000. ¿Cuánto dijo la aduana? 16. Entonces, cuando hablamos de estos valores, siempre cuando te ponen estos valores en las normas, no son valores comerciales, son valores aduaneros. Bueno. Mira, una forma que puedes saber es viendo cuánto cuesta en el mercado. Es decir, a ver, varios de nosotros a veces le ponemos un valor porque te lo regalaron, pero no necesariamente es el valor real del mercado. Muy aparte, bueno, el costo que le da la aduana es muy aparte de lo que yo le puedo mostrar con papeles, lo que cuesta. Sí. Por ejemplo, en ese caso, póngase que el campeón le había pasado No es suficiente. No es suficiente. Sí. Podríamos pasarnos toda la clase hablando de valoración, porque esa es otra materia. Pero lo que yo te quiero, para dejarlo claro, en el concepto aduanero hay dos términos muy importantes. Una cosa es el valor comercial, que viene a ser tu relación comercial comprador y vendedor, en la cual ustedes llegaron a un valor, y otra cosa es el valor en aduana, que es el valor que la aduana va a determinar en aplicación de los métodos de valoración que existen, que son métodos internacionales, ¿no? Entonces, ahí podría no calzar el criterio que tú podrías decir es el justo versus el criterio que se utiliza para materia tributaria. La aduana, cuando él valoriza un producto, ¿toma en cuenta el valor a nivel nacional o a nivel internacional? Es que no es que tome en cuenta el valor nacional o el valor internacional, son métodos de valoración que si ahorita nos echara a explicar, me voy a tomar la clase y no es materia de esta clase. ¿A qué se basa la aduana entonces para sacar ese? A los métodos de valoración. Y me encantaría explicarle los métodos, pero no es materia de esta clase. O sea, tendríamos que hablarlo más, pero para que más o menos lo tengan configurados, no es que la aduana diga porque él le da, digamos, la gana de decir ese es el monto. Hay métodos de valoración que están basados en una norma internacional, que es el Acuerdo de Valor de la OMC, donde están establecidos los pasos de cómo se valora una mercancía, que son 6 métodos. Entonces la aduana va a seguir esos métodos. Ahora, en estricto, en lo general, digamos que en el día a día, en el 80% de las operaciones, usualmente ese valor aduanero coincide con tu valor comercial. Usualmente coincide, pero puede haber, digamos, pudiera existir en ese otro 20% la discrepancia de valor. Y cuando hay una discrepancia de valor, hay toda metodología que se tiene que seguir. De hecho, creo que de los que tienen una temática de valoración, porque es un tema bien extenso. No es tan sencillo de decirlo, pero son cosas que pasan. ¿Ok? Justamente sobre estas operaciones que usted hablaba, de lo que son los despachos menores a $2.000, estos despachos de importación, por ejemplo, no se hacen bajo un trámite regular de una declaración aduanera o la famosa DUA, o no se hace a través de la importación para el consumo, sino que hay un régimen especial llamado importación simplificada. ¿Y por qué se llama simplificado? Porque justamente su proceso teóricamente debe ser más rápido que el proceso regular, porque no está destinado a mercancías que estén orientadas a la comercialización, sino por el contrario, son muestras sin valor comercial, son obsequios, y en el peor de los casos, son temas comerciales que para la aduana no representa un gran monto, ¿no? Donde tenga que tener metido todas sus antenas. Luego tenemos también el importa fácil, que no es la importación simplificada. Así como existe la importa fácil, también existe el importa fácil.
¿Cómo hago el importa fácil? Acá hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, tenemos las empresas conocidas como empresas de entrega rápida, o que antes tú las llamabas courier. ¿Quién? DHL, FedEx, UPC, TNT, LHC, Skynet, Ocasa, World Courier, AQP, etc. ¿De acuerdo? Estas empresas son de carácter privado. ¿Sí? Privado. Y las cosas de menor cuantía que vienen por acá, o se hacen como importación simplificada, o se hacen como envío rápido. ¿Ok? Sin embargo, tenemos por acá una empresa de carácter nacional que es la encargada del servicio postal, llamada Serpox. Serpox viene siendo utilizada hace 3 años para poder incentivar las pequeñas importaciones y las pequeñas exportaciones dentro de lo que es el importar fácil y el exportar fácil, donde Serpox se constituye como si fuera un operador logístico y no solamente hace el trámite aduanero, sino que también hace el trámite del transporte, hace toda la calle. Tú también podrías hacer directamente el trámite aduanero sin necesidad de un agente de aduana. Tú como persona lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, el importafácil solo se hace a través de Serpox. Y lo que es el envío rápido se hace a través de las empresas que antes se conocían como courier, hoy se conocen como empresas de entrega rápida. Esto es nuevo, esto del importafácil no existía y el exportafácil tampoco existía. Pero digamos que es un poco para darle dinamismo, ¿no? Adelante. Y en el caso de Serpox, para la exportación hay 2 métodos, uno el fácil y el otro el tradicional. Exacto. Solamente en el fácil de $1. Exacto. Pero en el tradicional No hay voto. pero uno en el tradicional tengo que pagar impuestos. No. Acá en Perú ninguna exportación paga impuestos. La diferencia es que en el exportafácil no utilizas agente aduanero. En el exportafácil. Sí. O sea, esa es la diferencia. Justamente estos temas de importafácil y exportafácil nacieron para que no existe el costo de la agente de aduana. ¿Entiendes? Lo puedes hacer directamente. Y porque son menores cuantías, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente decía, pucha, voy a traer y de repente el trámite es más caro que el producto. Entonces, nació de esa manera, ¿no? Ok, ¿cómo funciona esto? La persona natural o empresa remite al Perú el envío llega al Perú vía aérea marítima. Ojo, estoy hablando del importafácil, no estoy hablando de la importación tradicional. El envío se traslada al depósito temporal postal para el control aduanero, o sea, Serpox. Y acá se va a decir 2 cosas. Uno, si el valor es hasta $200, no paga tributo. Por lo tanto, acá es cuando Serpox te llama y dice, señor Periquito, tienes tienes acá una carga, ven, recógela. O van y te lo dejan en tu casa y tú no has pagado nada. Ya, es esta de acá. Hay otra, que es la 3B, donde si el valor es hasta $2.000, es decir, de 201 hasta $2.000. Entonces, cuando estás en esa situación, la aduana lo revisa y dice, o estas mercancías están exceptuadas del pago de tributos, o estas mercancías tienen que pagar tributos. Si están exceptuadas del pago de tributos, te van a llamar y te van a decir, señor, tiene acá una carga, venga, recójalo y llévesela. Y si han pagado un door-to-door con Serpox, te la van a dejar en tu casa. Y listo. Pero si tienes que pagar tributos, te van a llamar. Y te van a decir, señor, tiene que venir para que haga su declaración aduanera. Tú vas, te acercas a Serpox, ahí hay un funcionario aduanero, el funcionario aduanero te va a hacer tu liquidación. Con esa liquidación vas y pagas en el banco, llevas tu liquidación y sacas tu carga. ¿Ok?
ese es el proceso. Sí. Las mercancías, los productos se irán para pagar los que se han. Hay una lista. Hay una lista. ¿No? Hay una lista en el ADN, pero por ejemplo, hay productos que no se le considera en ese listado como pago de otros países, por ejemplo, pañales, cremas, ¿no? Que no están. Como otros que sí pagan un arancel único del 14%. No, ahí es donde calculan que IGB, pero si no pagas un solo tributo, ¿no? Que está en 14%. Y hay que ver ese listado. Es lo mismo que te pasa, no sé, cuando ustedes, según ustedes han viajado al exterior y cuando viene de viaje del exterior, tienes que hacer una declaración, ¿no? Y en esa declaración pones si tienes algo que declarar o no tienes nada que declarar. Si tú pones que tienes algo que declarar, significa que es porque está en la lista de cosas que pagan. Entonces, ¿la aduana qué hace? En ese momento, ahí hay funcionarios aduaneros, te liquidan, pagas y te llevas tu carga. Y si tú pones que no hay nada que declarar y si hay algo que declarar, entonces te comienzan tu producto y ya está, ¿no? ¿Sí? Porque no declarar es como si te estuvieras engañando. No, un tema similar es acá. Hay un listado. Dos, sí. La diferencia es con quién estás trayendo la importación. Recuerda que para que sea importa fácil suele ser Fox. Y si yo he decidido traerla, Ya no puedes hacer importa fácil. Ajá. Que es otra temática. Ya, pero no, lo que no me queda claro es con la importación. La simplificada no es la importa fácil. La simplificada puede ser. A ver, importa fácil solo cercos. ¿Listo? Ya está, olvídate. Importación simplificada lo puede hacer DHL, lo puede hacer un agente de aduana y el único requisito para que sea una importación simplificada es que no exceda los $2.000. Ya está. ¿Ok? Pero lo que hay que diferenciar acá son los operadores. Tenemos diversos nombres, pero utilizamos los mismos formatos. Si tú vas a Cercox y haces tu importación, tu importa fácil, vas a ver que utilizan el mismo formato de importación simplificada. Porque los formatos son los mismos. Los conceptos son los que cambian. Por eso, en ese tema, y menos en estas cosas, no te rayes. Importa fácil Cercox, importación simplificada, puede ser el agente de aduana, puede ser las empresas de envío rápido. Sin importar cuál es el formato que va a existir en ese momento. Es un tema de formatos. ¿Ok? Esa es exportación. También se aplica y se aplica también en portafolio. Pero no nos desviamos un poco porque esta es otra temática. ¿Sí? Una pequeña consulta rápida sobre lo que, por ejemplo, cuando importas cosas de páginas como Mandiga Express, ¿tú das tu dirección de Cercox más cercana a tu localidad o exactamente tu dirección? Lo que pasa es que cuando tú compras una página de Alibaba, tú eliges cómo quieres que te lo manden. Pueden ir por Cerco, pueden ir por TNT, pueden ir por FedEx, cuánto está dispuesto a pagar. Y en muchos casos ya está incluido el pago de tributo. Exacto. Varían por esos temas, ¿no? Ok, a ver, fíjate. Dentro de la arancel, ya para acabar con este tema de importa fácil, dentro de la arancel nacional para el importa fácil, para el envío rápido, se establecieron algunas partidas específicas sin tener en cuenta la naturaleza de la mercancía, justamente para hacerlo más ágil. Entonces, por ejemplo, mercancías hasta por un valor top de $200 por envío postal, tiene una partida. Y ya está. O sea, no importa si es un peluche, una zapatilla, una pelota, un zapato, si cumple esta condición de acá, va a estar partida. Mercancía cuyo valor FOB supere los $200 hasta $2.000 por envío postal,
por envío postal, entonces va a pagar 4 y esta partida. Ya está. Listo, no importa qué cosa sea. Mercancías excluidas de esta y de esta, pero que está bajo ese sistema, dice acá, esto ya no va a estar en estas partidas especiales, sino que la vas a tener que declarar en su partida propia del producto. Y obviamente acá tenemos del 0 al 11. No he puesto ahí, porque acá tenemos 0, 4, 6 y 11, ¿no? Que son las tasas. Pero eso es un poco para que vean que incluso la arancel se ha adaptado por este tipo de temas, ¿no? Ok, vamos al concepto general ya de lo que es importación por el consumo y lo que son los famosos requisitos formales. Ya habíamos dicho que el primer requisito es tener, ¿qué tenemos que tener? Rutas, ¿no? El rutas. Ojo, que incluso, por ejemplo, si tú importaras un vehículo especial, para una persona que tiene discapacidad, ¿no? Tú sabes que hay una asociación, estos vehículos especiales, por ejemplo, tienen unos beneficios y le importa directamente a la persona. Hay carros que se adaptan para personas que de repente tienen alguna imposibilidad con los brazos, alguna imposibilidad con los pies, y el vehículo viene adaptado. Entonces, estos vehículos adaptados tienen beneficios tributarios, pero el requisito es que lo haga la misma persona. Entonces, imagínate que el vehículo valga $25.000. Esta persona no lo puede hacer con su DNI. Necesariamente va a tener que sacar un. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el RUS es el régimen, ¿no? Pero lo que te tiene que hacer es un registro único y concluyente. Muy bien. Primer requisito formal. Cuando yo hago una declaración de importación, esta declaración de importación solo debe corresponder a un solo consignatario. ¿Qué quiere decir? Que las importaciones se realizan solo considerando a un importador. En una declaración de importación no pueden haber dos importadores, uno, nada más. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un contenedor y en ese contenedor vino carga para Pedro y vino carga para Rosa, yo no puedo hacer una sola DAM para el contenedor. ¿Por qué? ¿Cuántos importadores tiene? Dos. Y yo solo puedo tener uno. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ese contenedor se desconsolida y se hace una declaración para Pedro y una declaración para Rosa. Esa es la parte operativa que ya la haces en coordinación con el almacén y la gente de abajo. ¿No? Son 2 BLs. ¿Perdón? 2 conocimientos. Sí. De hecho, ese control viene con un BL Master que se desglosa en 2 BL5, ¿no? Luego, lo segundo. Dice, debe estar consignado en un solo manifiesto de carga. A ver. Vamos a suponer su nombre, caballero. Jorge. Vamos a suponer que Jorge se fue a la China. ¿Ya está? Y en la China le dio por hacer shopping. Entonces, estando en la China, Jorge comienza a comprar y ha comprado a 4 o 5 proveedores. ¿Ya está? Ha comprado poleras, ha comprado pantalones, ha comprado guantes, ha comprado chalinas y ha comprado gorros. Porque ya viene invierno. Entonces, él dice, voy a comprar de una vez para comenzar mi campaña de invierno. ¿Ya está? Entonces, hay 5 empresas chinas que le han facturado. Toda esta carga de estos 5 empresas chinas están viniendo en el mismo barco. En el mismo barco. Entonces, cuando las mercancías vienen en el mismo medio de transporte, llamemos camión, llamemos avión, llamemos tren, llamemos barco, ese medio de transporte tiene un solo manifiesto de carga. Por lo tanto, más allá
que él le haya comprado a 5, el hecho de que esos 5 vengan en el mismo medio de transporte y van a tener un mismo manifiesto, y más allá que él pudiera tener 5 documentos de transporte, lo va a poder hacer en una sola declaración de importación. ¿Por qué? Porque es un solo consignatario, Pedro, y porque, bueno, Jorge, y porque toda la carga viene en un solo manifiesto de carga. ¿Ok? Entonces, sí te acepta diferentes proveedores, pero un solo consignatario. Ese es el requisito. Pero Y- siempre y cuando sea mediante un agente. ¿Cómo me dice la gente? O sea, yo le puedo comprar por paquetería a cada empresa y vienen en cajas pequeñas. Sí. O necesariamente todas las cajas tienen una sola caja grande. No necesariamente, eso ya son parte de lo que es la parte logística de la carga, ¿no? Imagínate, si yo traigo de los 5 proveedores, dependiendo cuánto volumen haya comprado, pero lo traigo disperso, me es más caro. Si yo lo consolido, lo paletizo, a través de un agente de carga, un embarcador, mi flete va a salir más barato. Pero eso tiene que ver ya con la forma de negociación que usted realice con el embarcador. En ese ¿No? caso, disculpa, serían 5 facturas y un solo conocimiento. Podría ser 5 facturas de un solo conocimiento, ¿sí? Y el embarcador en ese caso, ¿cuál de los 5 sería? ¿O puedo ser yo? No. A ver, vamos a entender que el shipper o embarcador no tiene que ser necesariamente el exportador. Por eso se llama embarcador y no se llama exportador. El embarcador puede ser cualquiera de ellos. El embarcador puede ser el mismo empresa de transporte. El embarcador puede ser usted. Eso no hay problema. Ajá. Ahora, ¿tiene que ser un solo documento de transporte? Lo que le decía, imagínense que nuestro compañero acá hizo la compra con los 5 proveedores y los 5 proveedores cada uno le dio 10 cajas, ¿ya? Entonces tiene 50 cajas. Él podría agarrar y decirle, ¿cuál es su nombre, señor? Marco, le podría decir a Marco, ¿puedes cotizarme, por favor, e emitirme un documento de transporte por cada grupo de cajas? Y él encantadísimo. Mejor, porque le va a cobrar 5 documentos de transporte. 10 cajitas, 10 cajitas, 10 cajitas. Por ahí podría decirle, oye, ¿tú puedes consolidarme esto en una paleta? Así te lo consolido en una sola paleta. Y te va a emitir un solo documento de transporte. Ya está, ¿es posible? Sí, se puede. Entonces, acá el concepto general es que es un solo consignatario y un solo manifiesto de carga. Manifiesto no es igual a documento de transporte. Manifiesto viene a ser lo que declara el medio de transporte, lo que contiene el medio de transporte. Y lo que contiene el medio de transporte es de N importadores. ¿Ok? Muy bien. Las mercancías transportadas en el mismo viaje del vehículo transportado. Dice que se encuentren manifestadas en un solo consignatario en 2 o más documentos de transporte. ¿Te das cuenta? Manifestadas a un solo consignatario. Lo mismo que dice acá. En 2 o más. Es decir, puede venir en 1, en 2, en 3, en 50, en 20 documentos de transporte. Siempre y cuando venga en el mismo vehículo. ¿Por qué? Porque si viene en el mismo vehículo, es un mismo manifiesto de carga. O si han sido objeto de transferencia, o sea, puede suceder también que el señor vino de su shopping de China, pero cuando llegó acá ya no tuvo plata para pagar los tributos. Por lo tanto, tiene la carga en el almacén. Entonces, ¿cuál es su nombre? Dayana. Pero Dayana sí tiene plata para pagar. Entonces, ¿qué hace? Se lo vende a Dayana. Le dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, ya perdí, ya viajé a la China por la pura porque no tengo para pagar. Pero para no perder, te lo vendo a tanto. Entonces se lo está vendiendo en zona primaria, antes de la nacionalización. Entonces, él ya no va a nacionalizar, ya no va a hacer importación para el consumo. ¿Quién lo va a hacer? Ella. ¿Qué se necesita? Dice si ha sido objeto de transferencia antes de su destinación, para lo cual debe adjuntar fotocopias de los comprobantes de pago que acrediten dicha transferencia. ¿No?
que le vas a tener que entregar copia de tu factura que te han metido los chilitos y darle la factura original de venta local, ¿no? Porque tú se lo estás vendiendo localmente. Y en ese caso se una venta nacional. Como una venta en zona primaria, sin pago de IVA. ¿Ok? Entonces, eso puede pasar también, pues el señor se emocionó comprando y ya no dejó para los tributos. Suele pasar. 3. Dice, la carga ingresa amparada en un documento de transporte puede ser objeto de despachos parciales. ¿Qué quiere decir? Traje un contenedor, en este contenedor tiene 20 paletas, pero resulta que yo no quiero hacer las 20 paletas en importación para el consumo, sino que de repente 10 paletas las quiero hacer a importación para el consumo, 10 paletas lo quiero hacer a depósito aduanero. ¿De acuerdo? ¿Qué no dice? Primero dice, cuando se presenten en contenedores, procede el despacho anticipado. Va a ser anticipado de la mercancía que en forma parcial se destine al régimen de importación para el consumo y otro régimen. En estos casos, la mercancía transportada en un contenedor, o sea, cuando viene en un solo contenedor, lo vas a ingresar al depósito temporal. ¿Para qué? Para separar los 10 paletas para importación y las 10 paletas para de consumo. Sin embargo, si tengo mercancías transportadas en 2 contenedores, dice que debes hacer la destinación a nivel de contenedores. Un contenedor de importación, un contenedor de consumo. Es decir, tengo dos opciones. Si no lo quiero hacer a nivel de contenedores, porque de repente la caja están mezcladas, necesariamente lo debo ingresar a un depósito temporal para desconsolidar. Y en el caso de que haya productos que están caracterizados en un solo, ¿cuál sería la superficie? Cada producto se va a declarar su patente con cuando tú te emites una factura, la factura tiene que indicar línea por línea cada tipo de producto. Y el agente de aduana va a especificar cada uno de los productos con su partida que corresponde. Habrá algunas que pagarán, otras que pagarán 4, 6, otras que pagarán 11, y así se va. Y en el caso de productos que son voluntarios, porque no promotores con varios de poder. Igual, si tú has comprado un motor y aparte has comprado para el poder de las partidas, no importa que sea yo no voy a la tienda, vamos a suponer que yo voy y agarro y entro a esta tienda acá. Ya, véndeme mi figurita Panini, listo. Véndeme mi gaseosa, véndeme, no sé, pues una galleta, ya está. Todo lo he comprado de campo. Pero cuando tú ves el boleto de campo, ¿qué dice? Panini, gaseosa, galleta. ¿Qué va a hacer el agente de aduana? El agente de aduana va a declarar un ítem, figura Panini con su partida arancelaria. Otro ítem va a declarar gaseosa con su partida arancelaria. Y otro ítem va a declarar lo que es la galleta con su partida arancelaria. Si tú estás comprando el motor y el cable, por eso te han dado un valor, sí, ahí sería el motor con su cable de poder. No podría creer, ¿ah? Ahí ya tienes que utilizar que la tecnología de calificación probablemente sea el motor, probablemente sería ese que tiene que hacer el motor. En un caso, yo puedo comprar el CPU con la pantalla, con el teclado y con el mouse. Todo. ¿Ok? Pero podría yo comprar, y me he comprado un servidor, que es un CPU, me he comprado un mouse inalámbrico, me he comprado una pantalla táctil, y todo me la han vendido por separado, porque son precios diferentes y son marcas diferentes. Entonces, yo tengo que declarar uno. Todo va a depender de cómo hayas comprado, cómo se lo están vendiendo. De ahí parte todo.
También, todo te lo venden en un solo paquete, entonces ahí se clasificará y lo que estima ahí es la computadora. Profesor, una consulta. ¿Y si compro una maquinaria y me lo mandan por piezas? Es que ahí vuelve la pregunta. Si tú has comprado la maquinaria y por efectos de la logística te lo mandan por partes, pues existe lo que es la vigencia de mercancía, existen los fluidos parciales, o sea, existe ya una metodología que hacer. Siempre y cuando tú demuestres que lo que has comprado es una máquina. Y ahí tendrás la orden de compra, su precio comercial, transferencias, etc. ¿No? Bueno, todo dependerá cómo has hecho tu transacción. Claro, teóricamente Tú la compro en demuestras que máquina. tu transacción ha sido por la máquina, ¿sí? Temas logísticos te lo mandan por partes. Así, te voy a poner un ejemplo más claro. Cuando acá hay proyectos, el que manda por una mina no compra un molino, no compra una faja transportadora, no compra una computadora, no compra equipos generadores de energía. Él compra una mina, llave en mano. Pero, por ejemplo, si el que le vende la mina ha hecho varios paquetes de orden de compra en la que dice, por acá están los molinos, tanto valor los molinos. Por acá están las fajas transportadoras, tanto valor. Para la aduana, los molinos tendrán sus declaraciones, las fajas transportadoras tendrán sus declaraciones. Ahora, resulta que este molino que has comprado, las partes se hacen en 5 países: China, Italia, Canadá y Estados Unidos. Y mi orden de compra solamente por molino. Yo podría hacer una vigencia de mercancía. Es decir, hago una declaración pagando los molinos, todos los tributos por los molinos, y la vigencia de mercancía me permite que lleguen los siguientes embarques llevando una cuenta corriente, ¿sí? Sin pagar los tributos porque ya los pagué. Pero esos temas son particulares que se tienen que definir de acuerdo a cómo compras, cómo vas a establecer la logística, cómo van a llegar, etc. ¿No? Ya tienen sus particularidades muy puntuales. O sea, y se puede hacer al revés, también tengo todo el contrato global, pero a la hora de enviarme me factura por según el envío. Claro. También. Pero como digo, en este tipo de contratos usualmente te comienzan a facturar por paquetes. ¿Por qué? Porque hay que cobrar. Así es. A ver. Salimos un rato break, 15 minutos y regresamos. De casita va y regresando de gallina.